Ok, chicos, primera clase. Vamos a empezar con esto. Eh, Vamos a dar un repaso de la primera clase del viernes, de hace 2 viernes. Este viernes pasado no tuvimos ninguna actividad, estamos organizando la clase. Bueno, chicos, este es el repaso de esa primera clase. Es introducción sobre la geografía como ciencia mixta. ¿Ya? Vamos a explicar un poco. Si hay dudas en la hora de clase, vamos a resolverlas, ¿sí? Me escriben y entonces vamos a tratar de resolverla. Y si tengo que hacer otro video, pues lo haré allí mismo. Listo, para poderlos evaluar al final, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Vamos entonces con esta diapositiva. Introducción al estudio de la geografía. Ok, tenemos lo siguiente. Entonces, mediante el conocimiento de estos 6 aspectos, podemos hablar de que la geografía es una ciencia que se encarga del estudio del hombre en su ambiente, ¿ok? O de la relación que hay entre el hombre y su ambiente. Tenemos que lo principal que vamos a trabajar en este año va a ser la geografía como ciencia mixta, es decir, el concepto de geografía, el objeto de estudio, importancia y metodología. Ya para el siguiente bimestre hablaremos sobre las representaciones de la Tierra, los mapas, las esferas y lo que dentro de ellas encontramos, como los puntos, líneas geodésicas, coordenadas, entre otros, ¿sí? Círculos y semicírculos, que hablamos de meridianos, paralelos. Esperemos que después de esta clase, si podemos avanzar, pues comenzaríamos con lo que es la Tierra como astro. Es decir, la geografía no solamente estudiaría la parte interna de la Tierra o lo que se encuentra dentro de ella, sino también fuera de ella, apoyándose en lo que es su ciencia auxiliar de la astronomía. ¿Y qué es esto? Bueno, se basa en el conocimiento del universo, el sistema solar, la evolución y características de la Tierra, porque la Tierra ha ido cambiando a través de los años y seguirá haciéndolo. Movimientos terrestres, causas, pero bueno, principalmente consecuencias, ¿no? En primer año es mucho más sencillo, más corto. Otro de los conocimientos que se requieren en la geografía son los del paisaje natural y el paisaje cultural. El objeto de estudio hoy en día de la geografía es el espacio geográfico. Eso lo vamos a resumir más adelante también. Y el espacio geográfico está integrado por 2 paisajes, el paisaje natural y el cultural. ¿Qué está compuesto por el natural? El natural está compuesto por lo que son las capas de la tierra. La tierra es algo así como una cebolla. Cuando usted pica una cebolla, ¿okay? Usted observa que ella posee capas, muchas capitas. Bueno, igual pasa con la Tierra. La Tierra posee distintas capas. En el caso de la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. La hidrósfera sería la capa acuosa de la Tierra y la geósfera sería la capa sólida de la Tierra, principalmente. Y la biosfera es ese espacio o esa capa en donde se encuentra la vida en la Tierra, puesto que en todos los lugares de la Tierra no hay organismos vivos como tal, no en todo, sino en un espacio primordial. ¿Ok? A ese espacio le llamamos biosfera. Culturalmente, en el paisaje cultural, hablamos de la población, su distribución, su crecimiento, desarrollo, entre otras. La economía, los recursos que se requieren, dónde se encuentran y todo ello, o trabajos que se realizan, y distintas culturas que se desarrollan en distintos espacios, por X motivo, formas de gobierno, entre otras cosas. Eso es el paisaje cultural, los seres humanos en su desarrollo o en sus distintas actividades. Perturbaciones, bueno, ¿qué son estas perturbaciones? Es la acción del hombre o de ese paisaje cultural, porque está la economía y otras actividades, que repercuten en el paisaje natural. Entonces crean perturbaciones, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación ambiental, animales en peligro de extinción, entre otros. ¿Ya? Bueno, eso sería, estos últimos 2 temas, paisaje cultural y perturbaciones,
se vería en el siguiente año. Sobre todo paisaje cultural, de repente perturbaciones si lo tocamos un poco a mediados de este año, si Dios lo permite. ¿Ok? Pasemos a la siguiente lámina o diapositiva. Tenemos lo siguiente. El origen de la geografía. Vamos de izquierda a derecha. La geografía, pues, es una ciencia muy antigua. Claro, como ciencia no tanto. Pero es una actividad que se ha realizado desde la existencia de la humanidad. Pero en la cultura griega, los griegos, hace 2500 años antes de la existencia de Cristo, pues le dieron esta connotación a esta exploración o a esta descripción de la Tierra. Es por ello que esta ciencia se llama así, geografía. Está compuesta por dos voces griegas. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. ¿Ok? Por lo tanto, etimológicamente significa descripción de la Tierra. Ese es el objeto de estudio de la geografía antiguamente, hasta el siglo XIX. Hoy en día no lo es. Si yo les pregunto cuál es la definición o el objeto de estudio de la geografía o qué es geografía, no me vayan a colocar descripción de la Tierra. ¿Sí? Eso me lo responden solo si pregunto cuál es la raíz de la palabra geografía o cuál es la etimología de la palabra geografía. Solo en ese caso. ¿Ya? ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Dice en el cuadro central, definición. ¿Ok? Todavía no voy a pasar la línea de tiempo. Vámonos un poquito a la derecha. Definición. La geografía es la ciencia que estudia los elementos físicos, biológicos y humanos que ocurren e influyen en la Tierra, como lugar de residencia del hombre. Cuando hablamos que ocurren, como que lo engloba solamente en la Tierra, pero cuando digo influyen en la Tierra, entonces también tienen que ver los astros y lo que esté fuera de la Tierra, que repercuta en la Tierra. En resumidas, podríamos decir que la definición más corta de la geografía es ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea. ¿Ok? Vuelvo y repito, la definición de geografía hoy por hoy es la ciencia que estudia la interrelación del hombre con su medio. ¿Ok? Ahí está. Interrelación del hombre con su medio. Claro allí. Ahora sí, retornemos a la parte izquierda de la diapositiva o de ustedes hacia la diapositiva inferior, donde está la línea del tiempo. A través del tiempo, la geografía ha tenido distintos pensadores y bueno, la lista es muy larga de pensadores, científicos o geógrafos que han resaltado, influido la geografía como tal. Pero los más destacados, por lo menos para Palmer 2014, es decir, es un libro, un compendio, tenemos lo siguiente. Para la Edad Antigua, Hecateo de Mileto se le considera como el padre de la geografía, gracias a su trabajo, a sus libros o a su colección llamado Los Viajes. ¿Okay? A partir de allí, hace unos 2000 años antes de Cristo, que estaría Caral en su apogeo o empezando su apogeo, relacionando con la historia del Perú, estaba un señor llamado Hecateo de Mileto, tal vez exagero, pero más o menos por allí, haciendo estos libros, su obra llamada Los Viajes, ¿ya? Marco Polo vendría siendo la siguiente persona o geógrafo, por así decirlo, aunque no directamente, el más representativo de la Edad Media. ¿Ok? Era un viajero veneciano, comerciante, entonces recorrió gran parte del mundo. Y como anteriormente, todo aquel que describiera lo que veía de la Tierra, era considerado geógrafo. Y bueno, creó o realizó una obra llamado El Libro del Millón, porque ahí, bueno, explicaba una serie de datos geográficos
en el cual algunos eran fantasías, otros eran real, sobre la China, la India y el continente asiático que él pudo recorrer, que para Europa, los europeos, pues era muy desconocido. Ya luego del descubrimiento de América, un personaje llamado Bernardo Barenius comienza a trabajar la geografía, trata de separar la geografía física de la geografía humana, y entonces es considerado fundador de la geografía científica, ¿okay? Por lo menos para esta línea de tiempo, en la Edad Moderna. O sea, cuando hablamos de Edad Moderna, me refiero históricamente, o sea, en ese mismo concepto de la historia, ¿no? Del periodo que va desde desde el descubrimiento de América o toma de Constantinopla por los otomanos, hasta ese periodo en el que ocurre la Revolución Francesa, que ya hay un corte, ¿no? A eso me refiero. Bueno, pasando, el siguiente personaje más destacado en la geografía, en la edad contemporánea, ese periodo histórico que va desde la Revolución Francesa hasta nuestros tiempos, es el geógrafo botánico Alexander von Humboldt. ¿Okay? Recorrió América, o parte de América, Sudamérica sobre todo, gran parte de Sudamérica, y realizó distintos libros, muchas obras, entre ellos los viajes equinocciales, es decir, una recopilación de todos sus datos recogidos en América, porque bueno, esta es la zona que está cerca del Ecuador, por eso viaja a las zonas ecuatoriales. Bueno, es considerado el padre de la geografía moderna universal. Sin embargo, más en el ámbito de la geografía física. ¿Ya? Aquí para recordar, ahí están los padres por sus épocas, ¿no? O por lo menos padre de la geografía antigua, Hecateo de Mileto, para que recuerden, padre de la geografía física, Alexander von Humboldt, padre de la geografía humana, no está en la línea del tiempo, pero él es considerado el padre de la geografía humana, moderna también, Carlos von Richter. Fue gran estudioso de los libros de Humboldt y era catedrático de geografía en la Escuela de Alemania, que influyó mucho en el pensamiento geográfico a partir del siglo XIX, ¿okay? Al siglo XX. Bien, la geografía se puede dividir de dos formas, ¿ya? Según su extensión, por su forma de estudiar, o según sus contenidos. En el caso de su extensión, hablamos de la geografía general o sistemática, es decir, realiza estudios generales a nivel mundial o global, ¿ya? No hay especificidad. En el caso de la geografía particular o corología, hice mal la acentuación, estudia aspectos específicos. Por ejemplo, geografía física de pampas. Ya, esto es un estudio particular, solamente de pampas, ¿ya? Esperemos más adelante, en cuarto o quinto año, pues puedan hacer un trabajo, un informe con más o menos ese título. Ya sería algo más preciso, más útil y particular en cuanto a la geografía. Ahora bien, la geografía también se puede dividir según su contenido. Puede ser geografía matemática, como en el caso de la geodesia, que es una ciencia que trabaja mucho con los números, cálculo de la forma de la Tierra, distancias, entre otros. Geografía astronómica, que tiene que ver con las ciencias que estudian el espacio exterior, movimientos de la Tierra, otros astros fuera de nosotros, las estrellas, otros planetas, exoplanetas, lo que sea. Bien, tenemos geografía física, en la cual hay una división. Bueno, la geografía física estudia los elementos naturales de la Tierra. Okay, las distintas capas de la Tierra, es decir, el aire, o sea, en la atmósfera está el aire, están distintos fenómenos luminosos como los crepúsculos, como los rayos, etcétera, ¿no? O relámpagos, perdón. Bueno, está aquí, dice, por ejemplo, la meteorología, litografía e hidrografía. Bueno, sabemos que la hidrografía es el estudio de las aguas, ¿no? La distribución de las aguas.
Litografía tendría que ver con el suelo y la meteorología con los cambios meteorológicos, tiene que ver con, como les venía diciendo, con las nubes, con el viento, con esto, ¿no? Más gaseoso. Y por otra parte tenemos la geografía biológica, que se subdivide en fitogeográfica, tiene que ver con las plantas, zoogeográfica, tiene que ver con los animales. Y hay una rama que se llama biogeografía también. También tenemos la parte humana, antropogeografía, que tiene que ver con la geografía humana, que a su vez se divide en geografía económica, política y social. Esto tiene que ver, bueno, ya con aspectos culturales, ¿no? Con el paisaje cultural. Lo que vemos aquí en este cuadro azul, en la parte inferior derecha, tiene que ver con el espacio geográfico, porque hoy por hoy, o hoy en día, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Y bueno, como les decía, la vida o los seres humanos no estamos en todas partes de la Tierra, estamos en un lugar específico. O usted ve ciudades, no sé, a 5.000 metros bajo el nivel del mar. No hay, ¿verdad? A menos que la Atlántida pues exista, pero hasta ahora no hay evidencia de eso. Entonces todas las personas se ubican sobre la litosfera, es decir, en un espacio sobre el agua. ¿Ya? Entonces ahí especifica más o menos cuál es el espacio que utilizamos de la atmósfera, por ejemplo, desde el nivel del mar hasta los 40 kilómetros de altitud. Bueno, eso es para los vuelos, usted me dirá, pero a 40 kilómetros de altitud no hay nadie. O sea, pero los fenómenos meteorológicos se producen a esa altitud y eso influye con los seres humanos. Entonces, por eso forma parte. Además, hay vuelos supersónicos que pueden superar la troposfera y llegan a la estratosfera. Entonces, bueno, llegan más o menos a esos kilómetros. Hidrosfera, desde el nivel del mar hasta los 200 metros de profundidad. Usted, si es un nadador profesional o de buceo o con un equipo, puede llegar más o menos hasta los 200 metros de profundidad o menos 200 metros. ¿Ya? No hay población, pero usted puede llegar hasta allí, pues. Claro, eso es lo máximo, ¿no? O con algunas embarcaciones usted puede realizar pescas a esos 200 metros de profundidad también. Entonces, digamos que para los seres humanos, pues es importante este espacio. En la geósfera, bueno, desde la superficie terrestre hasta los 11 kilómetros de profundidad. Como le venía diciendo, los seres humanos tomamos de las minas, pues, distintos elementos o minerales, y bueno, muchas personas trabajan allí. ¿Ok? Ahora, como les di el ejemplo ahora de la Atlántida, pues difícilmente un ser humano puede sobrevivir en un espacio, por ejemplo, a 5.000 metros de profundidad en el mar, ¿no? O sea, la presión es muy alta. Y si quiere haga la prueba, se va a una piscina, claro, lógicamente sí sabe nadar, y se va a la parte profunda, ¿no? Ojo, solo si sabe nadar. Y bueno, va a sentir que los oídos, pues, como que le zumban, ¿no? Esa es la presión, ¿ya? Igual cuando usted asciende, cuando usted viene de Lima para Huancayo, para acá, para Pampas, asciende y siente una presión también en los oídos. Hay una liberación de presión allí y empiezan como que a zumbarte. Eso es también la presión. Hacia arriba y hacia abajo hay esos cambios de presión. Para ir finalizando tenemos lo siguiente. Este diagrama creo que se los coloqué ese día viernes, o por lo menos parte de esta diapositiva. Dice que hoy por hoy el objeto de estudio de la geografía es la relación entre el hombre y la naturaleza, o el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde se dan las interrelaciones del hombre con la naturaleza. Comprende hechos y fenómenos geográficos. Me faltó allí un pedazo. ¿Qué son los hechos? Los hechos se pueden dividir en dos, pueden ser hechos humanos o hechos naturales. Cuando son hechos humanos, pues como le dice allí, son producto del trabajo comunitario, social, como por ejemplo las ciudades, zonas urbanas, puentes, carreteras, entre otras cosas que hacen los seres humanos con la naturaleza. Los naturales son los que solo hace la naturaleza, que no tiene nada que ver el hombre, como cordilleras, océanos, la atmósfera, entre otros, ¿no?
los vientos, son constantes, están allí, ya se han producido. Es un producto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los fenómenos, ojo acá, los fenómenos son procesos naturales violentos de corta duración, pero de gran impacto ambiental. Vuelvo y repito, son procesos naturales violentos de corta duración y gran impacto ambiental. Ejemplo, ahí tienen terremotos o sismos, tsunamis, maremotos, tornados que no están acá. Estos son violentos, los huaicos son violentos, son algo rápido. Lluvias torrenciales, ¿okay? Esos aguaceros que caen de forma rápida, violenta, que muchas veces pueden caer con granizo. Eso es un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno geográfico. Hablamos de geosistema porque todo está relacionado dentro de la Tierra, todo forma parte de la vida, ¿no? Entonces por eso hablamos de geosistema. Dice que comprendido como un sistema de elementos naturales y humanos que se relacionan a través de entradas, procesos y salidas, porque tomamos de la naturaleza ciertas cosas, las transformamos y realizamos un producto de energía. Por ejemplo, energía eólica, tomamos el aire, la transformamos bajo un molino con una turbina y a su vez esto genera energía eólica y así sucesivamente. Tenemos que la organización del espacio geográfico es el proceso de asignación del uso del espacio a la sociedad según sus necesidades. Por ejemplo, Pampa está creciendo, tenemos zonas que son de cultivo, es decir, zonas rurales, cercanas. Esos espacios, si Pampa sigue creciendo, muy probablemente van a ser ocupados por distintas construcciones de vivienda, universidades, escuelas, otros tipos de obras. Entonces, eso es organización del espacio. Bien, como había comentado en la clase de ese viernes, y en la geografía existe una metodología de trabajo, ¿no? Que también se ve en la primera diapositiva, la metodología, que son 6 principios básicos, por lo menos para explicar. Algunos autores manejan 5 principios porque fusionan la comparación con la descripción, pero como les vengo explicando, para que se nos haga más fácil vamos a trabajar con 6. Localización, descripción, comparación, causalidad, conexión y actividad. Profe, ¿cómo es esto? Bueno, en la geografía, todo hecho o fenómeno geográfico debe ser localizado. Si ustedes tienen un libro o un atlas, por ejemplo, del mundo, o por ejemplo, vamos a ir en el caso del Perú. Entonces usted abre el atlas y le aseguro que lo primero que va a conseguir del contenido, lógicamente, va a ser de dónde se encuentra el Perú, cuáles son sus vecinos, cuál es su dimensión, fronteras, entre otros. Tiene que ver con la ubicación. Si ustedes compraron un libro sobre tornados a nivel mundial, huracanes o los huracanes del Caribe, lógicamente una de las primeras cosas que le va a aparecer es dónde ocurren estos tornados, ¿ya? O le va a aparecer una descripción allí. Eso es localizar, delimitar un fenómeno. Esto fue creado por Frederick Russell, el considerado padre de la geografía. Bien, también tenemos el principio de la descripción que se basa en describir, enumerar características de los hechos o fenómenos geográficos. Esto propuesto por Vidal de la Blas de la escuela francesa, ya que lo que tendríamos que hacer después de que localicemos, por ejemplo, el Perú, que estamos hablando del Perú, entonces, ¿cuáles son sus características? Posee tantas miles de habitantes, posee tantas especies, distintos climas, y empiezan a enumerar las características del país, en el caso de un hecho, un fenómeno geográfico. Ahora, con la comparación, ¿qué es esto? También tienen otros nombres, en este caso sería analogía. ¿Qué es? Bueno, andamos buscando semejanzas y diferencias entre un hecho o un fenómeno geográfico, ¿ya? Eso es la comparación, sencillo, pues. ¿Qué diferencias hay entre, no sé, los huracanes y el fenómeno del Niño? Porque en el Pacífico Sur no se producen, hacia el Perú, no se producen
Bueno, es eso, pues la diferencia. Bien, pasemos al siguiente principio. Bueno, esto es gracias a Karl Richter, este es otro pensador alemán de la geografía. Causalidad. Este principio le dio el valor de ciencia a la geografía. ¿Qué es lo que busca la causalidad? Es buscar las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Ok, esto lo promovió Alexander von Humboldt, ¿no? Con sus trabajos y todo. Conexión. Este es un principio general de todo fenómeno en el planeta. Pues al estar dentro del planeta, cuando ocurre un fenómeno en un punto, tiene que haber alguna consecuencia en otro lugar de la Tierra. Por ejemplo, a pesar de que Venezuela está a 5.000 kilómetros de distancia del Perú, no posee ninguna frontera o límite, perdón, con el Perú, línea limítrofe con el Perú, no debería tener una relación, pero cuando ocurre el fenómeno del Niño en la costa norte del Perú, ocurren lluvias e inundaciones en Piura, ¿no? Pero al sur del Perú, al sur del Perú y al sur de Venezuela, sí está bien, ocurre lo contrario, ocurren sequías. Entonces, esto es la conexión, ¿ya? Esta está promovida por el francés Jean Brune. Igual que el principio de actividad, por el mismo autor. ¿Qué es lo que dice este señor? Bueno, la actividad quiere decir que todos los fenómenos y hechos geográficos cambian, son cambiantes, varían. Entonces, por ejemplo, la población del Perú, dado a las últimas censos, tiende a aumentar, ¿ya? Aumentar. La población de hoy es menor a la que será mañana y así sucesivamente. Bueno, si no ocurre alguna eventualidad fuerte, ¿ya? Pero igual variará siempre la población. Las geografías se dividen en distintas ciencias, las mencioné hace un rato, creo que en la diapositiva anterior. Bueno, ahí están, la división de la geografía. Aquí están como se pueden llamar otras ramas de la geografía: geomorfología, climatología, biogeografía e hidrografía. Bueno, son ramas de la geografía. Y bueno, la importancia de la geografía, por lo menos en el aspecto educativo, es crear conciencia a la ciudadanía sobre la problemática ambiental. Es por ello que este año se tiene programado, una de las actividades es ir a sembrar árboles para menguar la contaminación ambiental, ayudar a la tierra a la creación de oxígeno y entre otras actividades. Y técnicamente la geografía nos ayuda a planificar el uso del espacio. ¿Ok? Bueno, hasta ahora esto es lo fundamental de la geografía, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por ahora, si hay preguntas, pueden irlas escribiendo en el grupo.